Hemos descubierto un planeta extraordinario. Un mundo con un clima extremo. Extraños paisajes. Y raros fenómenos. De todo el universo, es el sistema más complejo que conocemos. Ese planeta es la Tierra. Y acabamos de empezar a descifrar sus secretos. ¿Qué poder es lo suficientemente grande para borrar las huellas del mayor constructor del planeta? Y de derribar, destruir y enterrar las orgullosas ciudades de los hombres. En uno de estos lugares, donde rara vez pueden entrar las cámaras, ¿qué aterradoras fuerzas se unen para convertir un paraíso tropical en una ciudad fantasma? ¿Cómo los hogares y las fábricas del medio oeste americano fueron ocupados por un ejército invencible? Los árboles crecen con mucha fuerza y pueden destruir rápidamente un edificio. Y a la sombra del huracán Katrina, ¿qué nuevo enemigo marchará contra Nueva Orleans? Son una de las especies más temidas aquí. 3 ciudades, campos de batalla entre el hombre y la naturaleza. ¿Por qué cayeron algunas? ¿Cómo respondieron otras? Los secretos del planeta. En el planeta Tierra, las ciudades de los hombres han sido construidas para resistir los embates del viento, la lluvia, el calor y el frío. Pero esas ciudades necesitan mantenimiento. Si los hombres las abandonan, las fuerzas de la naturaleza se apoderan de ellas sin oposición. Esta es la historia de 3 ciudades que libran 3 batallas muy distintas contra la naturaleza. La primera, Detroit, Michigan. La ciudad del motor que puso ruedas al mundo. Es la ciudad del coche y de la música Motown. Pero la industria musical se fue a Los Ángeles y la competencia extranjera arruinó a los fabricantes de coches. En Detroit, los trabajadores de la industria automovilística vivían de cerca las fábricas. En la actualidad, donde estaban sus casas, no hay más que campos vacíos. Una tormenta financiera desencadenó un tsunami económico que vació la ciudad. Entre el año 1950 y el año 2000, Detroit perdió la mitad de su población. Entre 2000 y 2010, una cuarta parte de los que aún vivían allí se marcharon. Casi 80.000 edificios quedaron vacíos. La quinta parte de las casas de Detroit quedaron sometidas a la inclemencia de los elementos. Una gran ciudad había caído. Muchos sectores de Detroit están siendo repoblados por bosques. Esto es parte de lo que ha quedado. En tiempo se fabricaban coches. Ahora el viento sopla por los cristales rotos. Es la vanguardia de las victoriosas fuerzas de la naturaleza. Fuerzas que se suponía que estas edificaciones podrían resistir. Detroit tiene una gran tradición de hormigón armado, barras de acero que proporcionaban resistencia a la tracción y estructuras de cemento que solo tienen resistencia a la compresión. El cemento no es muy bueno por sí solo, es frágil, se rompe y se quiebra, por eso se refuerza con acero. Pero el secreto de la resistencia de estos edificios es también su debilidad. El acero que los hizo casi indestructibles se está desmoronando. La combinación de acero, agua y oxígeno es tóxica. En su lucha sin fin contra las creaciones del hombre, la naturaleza aprovecha las oportunidades que se le presentan. Cuando aparecen las primeras grietas en el cemento,
La naturaleza envía oxígeno y agua para que penetren y ataquen el acero de su estructura. El acero es una aleación del hierro. Cuando el hierro se expone al oxígeno y al agua, se expande hasta 10 veces su tamaño. Destruye el cemento. Para simular lo que le ocurre a las planchas de cemento expuesto al aire y al agua, vamos a utilizar esta bolsa de aire. La inflaremos con aire a 10 veces su tamaño. Simularemos la expansión que se produce cuando el hierro reacciona con el oxígeno y el agua. Ya lo vemos. La expansión hizo aparecer esta grieta, porque el esfuerzo era mayor que el que podía resistir el cemento. Finalmente, este deterioro hace que los edificios se derrumben y vuelvan a la naturaleza. El óxido es el eterno enemigo del metal. Y en la Tierra no hay forma de escapar a él. Pero a 380.000 kilómetros. El vehículo dejado sobre la Luna por los astronautas en los años 70 está todavía en perfectas condiciones debido a que allí no hay oxígeno ni agua de lluvia. En Detroit, un coche empieza a oxidarse al cabo de unos años. Durante el verano en la ciudad del motor, las temperaturas pueden alcanzar los 27 grados, pero Detroit, que está al norte de la ciudad canadiense de Windsor, es también una de las ciudades más frías de América, con una media de más de 1000 milímetros de nieve al año. Este ciclo mortal de heladas seguidas de olas de calor y nuevas heladas rompe los grandes bloques de cemento que formaron parte de lugares de trabajo y hogares. El cemento tiene grietas microscópicas. El agua penetra con mucha facilidad. El secreto del poder destructor del agua se pone de manifiesto con temperaturas inferiores a 0 grados, que convierten el agua de líquida a sólida. El agua sólida forma cristales de hielo que aumentan su volumen en un 10%. Pero para socavar todo un edificio, la naturaleza debe encontrar la manera de meter agua. Una de esas maneras se da aquí, en una factoría de 46.000 metros cuadrados que en tiempos alojaba una cadena de montaje de Cadillac y que ahora ha sido invadida por un ejército de árboles. La tierra y los sedimentos son depositados por el viento. Con el tiempo llega una semilla que germina y crece. Luego se convierte en un gran árbol. Las raíces llegan a romper los tejados, lo que favorece la ruina de la fábrica al entrar agua. Como fuerzas de ocupación, los bosques de los tejados marchan sin oposición por encima de los edificios abandonados de Detroit. Pero el norte del Medio Oeste no es el único lugar donde los árboles destruyen las estructuras de los hombres. Quizás el ejemplo más dramático se encuentre al otro lado del mundo. En las selvas del interior de Camboya, los árboles se están apoderando de los templos de Angkor Wat, abandonados hace 500 años. El culpable principal es la higuera parásita, que crece por las paredes del templo. Las raíces fragmentan los bloques de piedra hasta que fallan los elementos de carga y se inicia el colapso. En Detroit, este bosque de álamos crece por encima de un complejo de 40 edificios que antaño fue una próspera fábrica donde trabajaban miles de personas. Fue abandonado en 1999 y la naturaleza lo invadió a una velocidad salvaje. Ahora los árboles han formado un equipo de demolición, abriendo los tejados como si de un ejército de abridores de latas se tratara. Los árboles pequeños crecen con mucha fuerza y gran persistencia. En poco tiempo pueden empezar a destruir edificios.
Mientras que las fuerzas naturales destruyen los tejados de Detroit, el plan de guerra de la naturaleza contra esta en tiempos orgullosa ciudad recibe una inesperada ayuda de la gente que sigue viviendo aquí. Detroit es un frente de batalla en la eterna lucha entre el hombre y la naturaleza. Cuando los humanos abandonaron la mitad de la ciudad, la naturaleza desplegó sus fuerzas de ocupación contra los edificios abandonados. Las estructuras se convirtieron en el objetivo a conquistar o destruir. Lo que en tiempos fuera el techo de la fábrica de automóviles Packard, muestra ahora los efectos de décadas de crecimiento arbóreo. Y la destrucción exterior ha provocado una transformación increíble en el interior. Cosas muy extrañas ocurren cuando los altos edificios quedan abiertos y expuestos a las inclemencias del tiempo. Los materiales comienzan a desmoronarse y caen sobre el piso de abajo. Las capas de escombros acumuladas protegen las capas inferiores. No resulta extraño que aparezcan microclimas en las diversas alturas de los edificios. Y con esos diversos patrones climáticos, los materiales se empiezan a caer de diferente forma y velocidad. La naturaleza invasora ha formado colonias permanentes en el edificio. Conforme la temperatura del aire se hace más estable en los pisos intermedios, aparece un invernadero. La flora brota ante una renovada fuerza de irrigación que la alimenta desde arriba. En el ciclo hidrológico natural, el agua cae hacia el suelo y se deposita en zonas que tienen tierra con una pequeña cantidad de materia orgánica. Entonces, los organismos biológicos empiezan a echar raíces. Se produce una humedad permanente que puede tener un efecto muy destructor si no se retira el agua del edificio. En la cercana fábrica automovilística de Fisher, la invasión de la naturaleza recibe la ayuda de unos colaboradores humanos. Chatarreros que buscan entre los esqueletos de los edificios abandonados, contribuyendo a derruir la antigua ciudad. Este es un buen ejemplo de cómo los humanos refuerzan el proceso natural. Aquí había un tubo que conducía agua desde el tejado hasta las alcantarillas. Pero alguien se ha llevado los tubos y el agua se infiltra en la fábrica. Al faltar miles de metros de tuberías, el agua entra fácilmente en las plantas inferiores y produce una transformación en el cemento. En las plantas intermedias de este edificio hay pruebas de que el agua pasa por el tejado, cae y forma estalactitas que fragmentan el cemento, que acaba cayendo al suelo. Eso prueba que hay minerales que se han disuelto en la superficie superior y han caído, y se han depositado creando esas largas y esbeltas formaciones. Aquí vemos cómo el agua gotea y crea estalagmitas. Las gotas caen, chocan contra esta superficie sólida y salpican precipitando más carbonato cálcico que forma este efecto alveolar. Son las mismas que vemos en las cuevas, pero hechas por el hombre. Tienden a aparecer mucho más rápidamente. Con la múltiple agresión que drena los minerales del cemento, corroe el acero de refuerzo y agranda las grietas mediante el ciclo heladas olas de calor. La naturaleza podría reducir a escombros esta fábrica en 7 décadas. Frente a la fábrica de Fisher, la naturaleza se ha apoderado de los hogares de los trabajadores de la automoción que se marcharon de Detroit cuando desaparecieron sus empleos.
Cuando Detroit estaba en pleno crecimiento, se construían muchos más apartamentos, casas y chalets que en cualquier otro lugar del país. Actualmente, más de 1 de cada 4 zonas residenciales de Detroit están deshabitadas, rodeadas por los ejércitos de la naturaleza. Las casas están descuidadas y sucumben al moho y al agua. La pared trasera de esta casa ha desaparecido, dejando ver una cocina estilo años 30. Algunos creen que en el futuro Detroit perderá otros 100.000 habitantes que huirán de la degradación y del crimen. Y si las decadentes fábricas y casas siguen su curso, el brutal clima del Medio Oeste proseguirá destruyéndolas. En 75 años habrán desaparecido los techos y los suelos. En 200 años, enormes acumulaciones de escombros quedarán cubiertas de tierra y de materia orgánica, lo que creará un paisaje irreconocible con montículos como monumentos al perseverante poder de la naturaleza. A miles de kilómetros de distancia se ha producido otra batalla. Aquí, la naturaleza expulsó al hombre y destruyó sus hogares. Ahora trata de ocultar cualquier signo de que los humanos estuvieron aquí. Desde el espacio, las luces nocturnas de las grandes ciudades iluminan la Tierra. Pero en esta ciudad caribeña ya no hay luces. La naturaleza ha reclamado su territorio. Esta desierta llanura es lo que queda de Plymouth, la antigua capital de Montserrat, un territorio británico situado en la cadena de islas de las Antillas Menores. El secreto de la destrucción de esta ciudad se encuentra a 3 kilómetros al norte. El volcán Soufriere Hills. Una serie de erupciones a lo largo de 9 meses condujo finalmente a una evacuación masiva de la ciudad. Un superviviente se ha propuesto documentar las fases de la destrucción de la ciudad. Detrás de mí se encuentra lo que queda de Plymouth. Era una ciudad de 2 o 3 mil habitantes, una preciosa y ajetreada ciudad caribeña. La mayor parte se encuentra ahora enterrada bajo entre 7 y 9 metros de materiales que provienen del volcán. El equipo de filmación ha arriesgado sus vidas para llegar hasta aquí. El volcán está todavía activo y es muy peligroso. Por esa razón, la mitad del sur de Montserrat está normalmente vedada al público. Las erupciones que finalmente enterraron Plymouth empezaron en el verano de 1995. En un hermoso día de verano empezó la catástrofe con una gran erupción freática. O sea, una erupción fría. Parecía un gran horno que estuviera aclarando su garganta. Cayó sobre la ciudad y lo ennegreció todo. Durante casi un año, unas frecuentes erupciones cubrieron la ciudad con un manto de ceniza, pero la gente siguió allí esperando a que las erupciones cesaran. La lluvia de cenizas trajo penalidades increíbles. Era frecuente que tuviéramos que limpiar nuestras propiedades 2 o 3 veces al día. A veces trajimos una limpiadora a presión. Muchos se subían al tejado para limpiarlo. Mezclada con la lluvia, el peso de las cenizas se dobló, causando un desplome general de los tejados. Vimos cómo caían rayos de las nubes de cenizas.
Si había un poco de humedad, aparecía la lluvia. El volcán produjo un pequeño microclima. Si llueve y hay cenizas, entonces se produce barro. La ausencia de docenas de tejados en Plymouth es testimonio del poder de las cenizas. Finalmente evacuamos la ciudad y dejamos todo atrás. No volvimos jamás. Eso fue en abril del 96. En las casas dejamos las neveras, televisores, fotos y toda nuestra vida pasada. Lo que quedó de la ciudad y la vida de sus habitantes permanece en un avanzado estado de descomposición, asfixiado por las cenizas volcánicas. Pero las cenizas no son las únicas responsables de la destrucción de Plymouth. Hubo otra fuerza volcánica más terrible aún que quemaba, demolía y finalmente enterraba todo a su paso. Plymouth era una ciudad construida a la sombra de un volcán, como si los hombres hubieran pactado con los poderes de destrucción. Pero la naturaleza podía romper ese pacto en cualquier momento, tal como esta ciudad comprobó demasiado tarde. En la caribeña isla Esmeralda de Montserrat, unas continuas erupciones enterraron la ciudad de Plymouth. Cuando las nubes de cenizas empezaron a asfixiar la ciudad en 1995, los vulcanólogos avisaron de que lo peor estaba aún por llegar. En diciembre de 1995, el volcán azotó con una fuerza natural aún más terrorífica: el flujo piroclástico. El flujo piroclástico es algo sorprendente. Se trata de una avalancha muy caliente de material, gas y ceniza que contiene tanto gas que se autolubrica. La gravedad impulsa una mezcla de cenizas, roca fundida y gases tóxicos pendiente abajo, como una avalancha de nieve que se mueve a la velocidad de un huracán. Vamos a mostrar un flujo piroclástico al estilo Soufrière, usando hielo seco, anhídrido carbónico sólido y agua, junto con un paño empapado de agua jabonosa. La burbuja se hincha debido a la presión. En una erupción volcánica, esa presión es generada por un chorro de gases volcánicos calientes que lanzan fragmentos de roca y gas por los aires, formando una pluma volcánica. El material que ha subido por el aire acaba cayendo, atraído por la gravedad, y forma un flujo piroclástico. Aquí está. Hemos simulado un flujo piroclástico al estilo Soufrière. En el volcán de Montserrat, los observadores predijeron el flujo piroclástico y recomendaron la evacuación para evitar grandes pérdidas humanas en Plymouth. El flujo piroclástico desciende por las laderas a una velocidad de entre 80 y 240 kilómetros por hora. Es incandescente. Visto por la noche, su ladera está al rojo vivo. Incinera todo a su paso. Las rocas parcialmente fundidas, algunas del tamaño de una casa, alcanzan temperaturas de 650 grados. Cuando cayeron sobre Plymouth en 1997, los edificios de madera ardieron al entrar en contacto con ellas. A ambos lados de Fort Gaunt, los edificios cayeron pasto de las llamas. Entonces, todos los que todavía confiaban en volver a Plymouth se dieron cuenta de que jamás regresarían. La ciudad ardió hasta los cimientos. Lo que el flujo piroclástico no pudo incinerar quedó reducido a añicos. Los depósitos de flujo piroclástico contienen toda una gama de materiales, desde cenizas de grano muy fino hasta bloques del tamaño de una casa pequeña.
e incluso mayores. Puede destruir edificios y arrancar los tejados. Puede derribar muros de cemento en cuestión de segundos. Aunque la mayor parte de Plymouth ardió, quedó destruida o enterrada, el flujo respetó un puñado de edificios. Este es uno de los balcones de un hotel del centro de Plymouth. El flujo que pasó por aquí iba muy lento. No causó mucho daño, pero dobló los barrotes. Y se necesita mucha fuerza para doblar estos barrotes, aunque no fue suficiente para destruir el edificio. La destrucción de Plymouth no causó pérdidas humanas. Pero otra ciudad caribeña no tuvo tanta suerte. En 1902, el flujo piroclástico del Mount Pele de la Martinica mató a unas 30.000 personas en la isla de Saint-Pierre en cuestión de minutos. Era un tiempo en el que la vulcanología no ofrecía alertas tempranas. En Plymouth, otra fuerza de la naturaleza, esta vez motivada por el clima, completó el enterramiento. Fue en 1998 cuando las lluvias del huracán George cayeron sobre Montserrat y activaron un nuevo fenómeno llamado lahar. Se trata principalmente de material volcánico arrastrado por la lluvia. La lluvia creó sus propios canales entre estos grandes depósitos y arrastró materiales desde lo alto del volcán. Al llover desde alturas superiores, el agua removió antiguos depósitos piroclásticos de ceniza y rocas, convirtiéndolos en una densa pasta parecida al cemento húmedo que cubrió todo lo que encontraba. Un enorme lahar, un cañón de 30 metros de profundidad, se abrió paso por el centro de la ciudad. Arrancó árboles y peñascos y los arrastró hacia abajo. Estaba saturado de material. Arrasó todo lo que encontraba a su paso. En Plymouth se encuentran muestras del lahar por todas partes. Ahora estamos caminando sobre un canal de lahar. Los lahar han arrastrado el material que se encuentra en los depósitos de flujo piroclástico. Se trata de ceniza fina, bloques de piedra pómez y grandes bloques de lava. Después de años de tormentas tropicales, muchas estructuras de Plymouth se encuentran ahora en las profundidades de los flujos de lahar. La antigua playa se adentró unos 100 metros en el mar, demostrando que los volcanes no solo destruyen, sino que también crean. No obstante, su destrucción es más evidente en esta parte de Plymouth. Las estructuras supervivientes muestran las cicatrices del ataque volcánico combinado de lahar, flujo piroclástico, ceniza y fuego. Ni siquiera los templos pudieron contener su flujo. Estamos en una iglesia adventista a las afueras de Plymouth. Aquí cayó un gran flujo piroclástico. Las ventanas se fundieron y hubo un pequeño incendio en el tejado. Al acumularse las cenizas, su peso hizo que la techumbre se hundiera. El ansia de la naturaleza por recobrar esta antaño hermosa ciudad proseguirá hasta no dejar traza de ella. Después de las erupciones, en tan solo 2 décadas, una jungla tropical sustituirá la asolada planicie volcánica, ocultando Plymouth para siempre. La humanidad ha perdido una batalla en Plymouth. Pero en esta gran ciudad americana devastada por uno de los huracanes más mortíferos de la historia, todavía hay tiempo para evitar el ataque de la naturaleza. Cuando los seres humanos edifican sus casas y ciudades,
resulta de importancia crítica mantenerlas para contener la naturaleza. En esta batalla del hombre contra la naturaleza, hay una gran ciudad americana donde no está claro quién está ganando la guerra. Hay una alerta de tormenta activa porque uno de los huracanes más fuertes en varias décadas amenaza la costa del Golfo. Y ahora las últimas noticias. Fijémonos en los milibares. La presión ha descendido a 902. Algo increíble, amigos. El 29 de agosto de 2005, el huracán Katrina asoló la costa inundando Nueva Orleans. Y se llevó más de 1.800 vidas. Gran parte de esa pérdida se debió al fallo del sistema de presas. Entre los sectores más afectados estuvieron 4 kilómetros cuadrados del Distrito 9. La tormenta se adentró por el canal River Gulf del río Mississippi y atravesó los diques que protegían el Distrito 9. En la ciudad, la inundación no solo se llevó vidas, sino que barrió un pujante ecosistema urbano. Arrasó toda la vegetación y muchas casas. Arrastró las viviendas cientos de metros y destruyó la naturaleza del vecindario. Acabamos siendo un desierto botánico. Cuando llegaron los biólogos se quedaron con la boca abierta y se preguntaron, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo se reproducirán las plantas? Cerca de una década más tarde, la lucha por reconstruir y repoblar el Distrito 9 sigue siendo un duelo entre el hombre y la naturaleza. Antes del Katrina, unas 14.000 personas vivían en casas como esta. Actualmente, en cada vivienda abandonada, han aparecido ejércitos de plantas nativas y no nativas. Los matojos se extienden sin hallar resistencia. Árboles invasores remueven las paredes y los cimientos, mientras que las enredaderas crecen libremente por los suelos. Las zonas en las que el césped ha sido cortado y cuidado regularmente tienen este aspecto, pero al lado hay zonas que se han convertido en bosques. Aquí hay uno de 10 metros de alto que creció después de la tormenta. Aunque resulte difícil de creer, en el interior hay una casa. El crecimiento exponencial es alimentado por el clima del pantano. Con una media de 1.620 milímetros de precipitaciones anuales y aproximadamente 354 días al año con temperaturas por encima de cero, una planta típica de Luisiana del Sur crece varios centímetros en unos pocos días. En toda Nueva Orleans la tierra es fenomenal porque estamos en el estuario del Mississippi y el suelo es de aluvión. Durante miles de años se han ido posando sedimentos del interior de América. Cuando el huracán Katrina destruyó el ecosistema, docenas de especies invasoras sofocaron a las plantas nativas. Finalmente, la mayoría de las casas fueron abandonadas, quedaron vacías. En las parcelas han crecido lo que llamamos un gran número de procesos de secesión secundarios. Nuevas plantas se apoderaron de sitios urbanos a los que anteriormente no se les permitía pasar. Enredaderas asesinas trepan incesantemente por el follaje, bloqueando la luz del sol y rompiendo los tallos de las plantas nativas. Los árboles del cebo alcanzan alturas de 18 metros, absorben los nutrientes del suelo y se extienden rápidamente produciendo hasta 100.000 semillas al año. Cuando alguien mira solo ve plantas creciendo, es difícil percatarse del desastre. Pero ocurre que hay una gran batalla en curso, una batalla ecológica. Se compite por la luz del sol, tratando de alcanzar la cima. El crecimiento es tan exuberante que supera los servicios de mantenimiento, que son incapaces de limpiar los terrenos. La invasión verde es el primer paso de la naturaleza para reclamar las casas del Distrito 9. Cuando las plantas y árboles perforan los techos,
abren nuevos caminos para las lluvias que trae el viento. Como la estructura de las casas es de madera en el 95%, un microscópico depredador puede darse un festín. La Serpula lacrimans. Es un hongo conocido normalmente como podredumbre seca. Se introduce en la madera húmeda y es un agente natural que se alimenta de ella. Con el tiempo la madera acaba descomponiéndose. En el sur de Luisiana, el clima húmedo ayuda a mantener agua en la madera por encima del 20%, el ambiente ideal para que los hongos se alimenten y propaguen. Los hongos se alimentan de la sustancia que da resistencia a la madera, la celulosa, produciendo una masa esponjosa. Abandonadas hace solo 10 años, estas casas están empezando a hundirse. En contraste con estas construcciones de madera que hace 100 años fueron abandonadas, pero que aún permanecen intactas. Construidas en la isla de Ross, en la Antártida, a principios del siglo XX, estas cabañas alojaron a los exploradores Robert Scott y a Sir Ernest Shackleton. Las cabañas y su contenido parecen congelados en el tiempo. Eso se debe a que los organismos como la podredumbre seca y el moho solo crecen en ambientes cálidos. Necesitan calor y humedad, y la Antártida no los posee. De hecho, es uno de los lugares más secos del planeta. En Nueva Orleans, el clima es perfecto para los organismos que se alimentan de las casas abandonadas. Los científicos creyeron que las aguas de la inundación barrerían a la criatura más destructiva de la región, pero sobrevivió gracias a un extraño secreto. Cuando las fuerzas de la naturaleza devastan una ciudad, la destrucción no siempre es inmediata. A veces, como en el vecindario del Distrito 9 de Nueva Orleans, pueden pasar muchos años antes de que se apoderen de la ciudad. Las aguas del huracán Katrina mataron a cientos de habitantes y convirtieron el ecosistema en un erial botánico. Las casas abandonadas están siendo consumidas por la naturaleza. El definitivo destructor de hogares ha permanecido por debajo del Distrito 9 bajo los años 60, y esta voraz criatura no es una termita corriente. La termita subterránea de Formosa es la más destructora de las termitas. ¿La razón? Una colonia tradicional de termitas de madera seca contiene varios miles de miembros. Una colonia de termitas de Formosa puede alcanzar más de 1 millón. Aparecen en primavera y se comen las casas. Son las más temidas de las especies invasoras que hay aquí. La termita de Formosa es una especie de termita superevolucionada. Sus colonias son mayores que las de nuestras termitas nativas. Y como son mayores y maduran más rápidamente, una colonia de Formosa puede comer medio kilo de madera al día. Con tantas termitas, una colonia puede engullir una casa abandonada, reduciendo las vigas maestras a una pulpa y haciendo que se derrumben las paredes y los techos. Muchos científicos confiaban en que las aguas del Katrina ahogarían esta plaga. Pero un estudio de 2012 reveló que casi todas las colonias de termitas de Formosa sobrevivieron a pesar de haber permanecido sumergidas durante semanas. Resulta que las termitas poseen una técnica de supervivencia secreta. Las termitas de Formosa tienen una manera genial de sellar sus nidos. Regurgitan restos de pulpa de madera y cáscaras de exoesqueletos y los mezclan con su saliva. Así forman una pasta que se endurece y es a prueba de agua. Cuando en Luisiana apareció el huracán Katrina,
Se creyó que sus aguas las barrerían. Desgraciadamente, las termitas estaban esperando a que las aguas bajaran. La única forma de detener futuras invasiones es cortarles el suministro de comida. En una sección del Distrito 9, estas casas pensadas ecológicamente y brillantemente pintadas tienen una estructura de madera resistente a las termitas. Una novedosa solución en la lucha del hombre para reclamar su hogar a la naturaleza. No está claro quién está ganando por ahora. Los humanos que tratan de mantener el Distrito 9 limpio y pulcro, o la naturaleza que trata de mantenerlo salvaje. Lo que en tiempos fue un vecindario de 14.000 personas, ahora solo tiene 3.000. Solo un ímprobo esfuerzo ciudadano puede devolver la vida al Distrito 9. Es una lucha cuesta arriba, que necesita una gran inversión. Son las ciudades de las que deben decidir dónde se invertirá mejor. No se dispone de los recursos necesarios, ya que no hay contribuyentes que inviertan en las propiedades. La ciudad ha hecho un trabajo admirable, pero no da abasto. Por todo el planeta, fantasmales ciudades abandonadas revelan un escalofriante secreto de la Tierra. Forma parte del orden natural que las construcciones se derrumben. La naturaleza posee muchas armas para apoderarse de lo que el hombre ha edificado. La naturaleza quiere devolver las cosas a como deberían estar según ella. Nuestra atención y persistencia no son tan constantes como las de la naturaleza. Nos distraemos, construimos un edificio y luego nos olvidamos. Debemos seguir manteniéndolo si no queremos que la naturaleza se apodere de él. La batalla entre el hombre y la naturaleza continúa. La defensa del hombre es ingeniosa, pero al final, la naturaleza tiene una gran ventaja. A diferencia del hombre, la naturaleza no cesa en sus ataques. La naturaleza nunca se rinde.